Muy bien, mi hermano Carlos. Seguimos estudiando lo que es cristología. Y hoy día vamos a hablar sobre la vida humana de Dios. Puede sonar algo raro, ¿no? La vida humana de Dios. El Dios eterno se hace hombre y comienza una hermosa historia. La vida humana de Dios. Estamos hablando de la divinidad. Estamos hablando de qué? Muy sencillo. Estamos hablando de que Dios Espíritu, en la segunda persona de su Trinidad, se hizo hombre. Allí es cuando es el Dios eterno, se hace hombre. ¿En qué persona? En la segunda persona. Entonces, cuando Él entra al mundo de los hombres, comienza una hermosa historia de Dios hecho carne. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Un solo Dios, una sola esencia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Los tres es un solo Dios. Los tres son individuales. Son tres personas, pero no son independientes. Amén. Este Dios, una sola esencia, antes del Génesis 1:1, solamente existía un solo Dios en tres personas. Ahora, la segunda persona es enviada al mundo de los hombres. Por lo tanto, el Dios Espíritu en la segunda persona es revestido de humanidad. Para que entre al mundo del hombre no puede venir en el Espíritu, sino que tiene que venir en carne. Porque la misión de la segunda persona era ir a la cruz un día para expiación del pecado del hombre. Amén. Es lo que es la sustitución por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él fue nuestro sustituto por nuestros pecados. La encarnación, la palabra encarnación también es esa unión hipostática, la unión del Dios Espíritu en carne. Esto es carne, humanidad. Cuando hablamos de carne, hablamos de limitación. ¿Qué significa eso? Que toda persona de carne y hueso es limitada en un mundo de tiempo y espacio. Tú estás en tu casa, pero no estás en Tía, ni en el aquí. Correcto. Ni en los Market Santa María en Quito. Estás en tu casa porque eres una persona limitada, porque eres carne. Tu carne no está volando. No, esa carne no puede pasar por la pared. Esa carne no puede estar en dos mismos lugares al mismo tiempo. Amén. Dios infinito, cuando fue revestido de humanidad o cuando vino en carne humana, esa carne también fue limitada. ¿O no? Correcto, pastor. Pero como Dios no lo es, porque es infinito. Pero como carne se limita en un mundo que él mismo creó con tiempo y espacio. Amén. Tienes que venirte acá, Carlitos, ya a trabajar a la iglesia.
Anda orando y venga a buscar trabajo, hijo. Porque te vuelvo a decir, es muy difícil que alguna iglesia pueda entender lo que vas a hablar. Pero nosotros sí, porque hablamos el mismo idioma. Amén. Se llama Biblia. Se llama Academia Bíblica. Y no importa qué tan grande podamos ser algún día, sino lo que importa es que nos reproduzcamos en la doctrina bíblica y que cada uno, según su llamado, se vaya extendiendo la doctrina. Amén. La encarnación comienza, comienza con la historia temporal de Dios era. Sí, con la historia temporal de Dios. ¿Qué quiere decir? La encarnación. La humanidad de Dios comienza con una historia temporal de Dios en carne humana. Cuando hablamos de encarnación, hablamos de humanidad de Dios. ¿Ok? No te me desvíes, ¿ah? Yo no, hay materias que yo no tengo apuro, como esta. Dios se encarna en humanidad. Dios se hace carne. ¿Y cuándo comienza su historia temporal en carne? Cuando Él viene al mundo de los hombres. Amén. Porque Él va a tener una historia desde nacimiento hasta la muerte. Al igual que tú. Yo nací el 5 de julio de 1972 y muero en 2 años. Ahí acabó mi historia temporal en esta vida. Igual Él. Correcto. Dios tuvo una historia cuando entró al mundo del hombre. Él creó al hombre y hizo una historia en este mundo. Perfecto. Es una frase un poco extraña. Porque ¿cómo podría comenzar una historia temporal de alguien que es eterno? No existe historia de la eternidad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no existe historia? Porque en la eternidad no hay tiempo, no hay espacio, no hay épocas, no hay historia. Historia solamente hay en un mundo creado. Por eso tu bisabuelo tiene una historia. Tu abuelo tiene una historia, tu padre tiene una historia, tú tienes una historia y tus hijos tendrán una historia. Porque toda persona que vive en el tiempo y en el espacio tiene una historia. Pero donde no hay tiempo y donde no hay espacio no puede haber historia. Porque solamente en la eternidad solamente es Dios. Y Dios siempre es el mismo. No hay ninguna historia. Porque Él es el mismo. Amén. Amén, papá. Si Él tuviera pasado, tuviera historia. Y si tuviera futuro, tuviera historia. Pero Dios solamente tiene un presente eterno. A eso se le llama, y lo has estudiado, acuérdate, y lo estás enseñando en el libro de la fe cristiana, inmutabilidad. Es un atributo. Él no tiene cambio de variación. Él siempre es el mismo. Pero cuando Él entra al mundo de los hombres, Él comienza un tiempo en esta vida. ¿Alguna pregunta? No, ninguna hasta que pasar. Cuando Dios se hace hombre, el Dios infinito, el Dios de gloria, entra en el espacio y tiempo de su creación
por medio de su humanidad que él escogió mismo. Escogió a la señorita, que era María, escogió el tiempo. Como él es soberano, él puede escoger y hacer como él quiere. Amén. La soberanía significa que él es absolutamente libre. Y se puede contar la historia desde el cero en adelante de la naturaleza humana del Hijo de Dios. Es muy complicada esta historia humana. Es complicada vincularla con la realidad de la persona divina. Es muy complicado comparar eternidad que no tiene tiempo y espacio con temporalidad, con tiempo y espacio. Es complicado llegar a entender que un Dios infinito se limite en un mundo con tiempo y espacio. Pero es una realidad escrita en la Biblia. Amén. Pero en cuanto a la humanidad de Dios, no es así. Dios en la humanidad es la historia de Dios en el tiempo del hombre. Aquí comienza a contarse desde su concepción. La historia de Dios comienza a contarse desde su concepción. ¿Cómo es la concepción? Cuando la esperma que Dios mismo puso en el vientre de María, el amado Espíritu Santo puso el esperma, no fue José, no fue un varón, no fue un esperma de un hombre. Con esos cromosomas que el hombre tiene que poner, son 23 cromosomas, Carlitos, que el hombre pone en su esperma en el vientre de una mujer. Para que nazca un bebé, un ser humano, tiene que haber 46 cromosomas. 23 pone el hombre y 23 la mujer. Fue la tercera persona de la divinidad, el amado Espíritu Santo, quien puso los 23 cromosomas en el vientre de María. Es por eso que el espíritu humano y el alma humana que tenía Jesús era impecable. Era un espíritu y un alma que no era heredada por Adán y Eva. Porque si él hubiera nacido con el alma de Adán, él ya no era Dios hecho carne. Ya no era impecable. Porque hubiera nacido con el alma que se transmitía en pecado de Adán y Eva. De Adán. Dime que algo me has entendido, o al menos me has escuchado y lo recibes. Sí, pastor. Ok. De ahí viene la concepción, el proceso, y de ahí viene su nacimiento. Nace y ¿qué hace el bebé Jesús, que era Dios? Crece. O sea, Dios crea al hombre y Dios experimenta la creación que él había hecho en el hombre. Es increíble. Este es algo, mi hermano Carlitos, que no tiene mucho sentido en nuestra mente pequeña. Amén. Dios dice, hagamos al hombre, y Dios se hace hombre. O sea, Dios nace, Dios crece, Dios come. Si comía algo le dolía el estómago, sintió dolor. Él fue al baño.
Él probó los órganos que él mismo había creado. Es increíble. Él creció como niño, se desarrolló, pero era Dios. Él era hombre impecable. No había un alma pecadora en su humanidad. Es por eso que en el desierto, en la tentación, Satanás no fue a tentarlo. ¿Cómo es eso, pastor? Sino que Dios, por eso dice que él fue llevado por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Para qué? Para demostrar. Para demostrar. No. Si Dios no puede ser tentado. Amén. Amén, pastor. Sino que él dejó que pasara esto por muchas aplicaciones. Y la más grande de las aplicaciones es que él dejó que Satanás actuara de esa manera para demostrar que Dios no puede ser tentado. Amén. Para demostrar que él era Dios hecho carne. Porque todo hombre ha sido tentado. Y todo hombre ha caído en pecado, pero él no. Amén. Es por eso que los hombres de la Biblia cayeron en pecado y están escritos acá. Entonces, aquí comienza a contarse desde su concepción, su nacimiento, su crecimiento, su desarrollo, su muerte. Y de ahí su resurrección. Y la resurrección es la glorificación. Amén. Y la historia de ese hombre glorificado persiste perpetuamente. Oye, tú sabes que Dios ha probado una humanidad humana de muerte y ahora Él tiene una humanidad en el cielo, en el Hijo, pero una humanidad de resurrección. Amén. Dios en la segunda persona, dos humanidades. La primera, la tuya como la mía, humana, natural, siendo Él impecable. Y la segunda humanidad, la humanidad de la resurrección. El cuerpo glorificado. Amén. Esto es impactante. A mí me impacta. Por eso dice, y la historia del hombre glorificado persiste perpetuamente para siempre. Y así podemos ver cómo el Dios eterno viene a la historia del hombre para tomar al hombre de la historia y llevarlo a la eternidad de Dios. Dime si eso no es amor. Amén, pastor. Él viene a salvar al hombre para llevar la historia del hombre a una eternidad. Ahora, la fe cristiana exige necesariamente creer que el Hijo de Dios, que es un hombre, o sea, la fe cristiana exige necesariamente creer que el Hijo de Dios, voy a borrar que, es un hombre. Exige necesariamente que el Hijo de Dios es un hombre. Y acá voy a agregar, que me ha faltado escribir, siendo Dios. Agrégala ahí. La fe cristiana exige necesariamente creer que el Hijo de Dios es un hombre, siendo Dios. Y voy a agregar algo acá. Y esto es doctrina fundamental para la iglesia cristiana. Agrégales, por
porque este libro ya está acabado. Y esto es doctrina fundamental para la iglesia cristiana. Ok. Amén. Ahora, ha existido un concilio ecuménico, Carlitos. Ha existido un concilio ecuménico llamado el Concilio de Calcedonia, que tuvo lugar el 8 de octubre, o mejor dicho, entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre del año 451, ahí en Asia Menor. Y en este concilio, que quiero analizar un poquito, que es muy importante conocerlo, hablaron justamente sobre este tema. Un concilio que es la reunión de un grupo de personas que se reúnen para analizar temas, en este caso, la encarnación de Cristo, para ver si es verdad y si es verdad, ¿cómo lo vamos a creer? Amén. Y es muy importante para nosotros conocer esto. El concilio de Calcedonia es un concilio de la historia de la iglesia. ¿A qué estaba involucrada la iglesia católica? Que tuvo lugar en el año 451. En ese concilio de Calcedonia se hace una definición de fe. No es que la iglesia establezca la definición de fe, sino que la toma para decir esto es lo que creemos. ¿Me dejo entender? El escrito del concilio de Calcedonia dice así literalmente, no estoy agregando nada. Siguiendo pues a los santos padres, es decir, aquellos de donde procede la enseñanza de la fe. Escúchame una cosa. Juan fue el último de los apóstoles. Y de ahí, mi hermano Carlitos, vinieron los discípulos de los apóstoles. Hubieron discípulos que Juan hizo. Juan murió, pero habían discípulos. Por ejemplo, había un tal Policarpio. Y sería bueno que veas la historia de Policarpio en YouTube. Es una película. A muchos hombres, después de los apóstoles, cuando se cerró el canon bíblico en el Apocalipsis, se le llamó los padres apostólicos. Se le llaman padres apostólicos porque fueron padres, ya no apóstoles, del comienzo de la iglesia, después del Apocalipsis. Y se le llamaron padres apostólicos porque ellos predicaban la doctrina de los apóstoles. ¿Alguna pregunta? Estos padres no tienen nada que ver con aquellas personas que realizaban los escritos, como los escribas, pastor. La Biblia ya estaba escrita. Ya había terminado el canon de las escrituras. Por ejemplo, cuando Juan está en la isla de Patmos, recibe revelación, pero también tiene un escriba ahí que le ayuda escribiendo, ¿no? No tiene nada que ver. Los padres, los padres apostólicos son los seguidores de apóstoles como Juan que iban a seguir pastoreando y enseñando a la iglesia. Correcto, pastor. Amén. Pero estos hombres que vamos a ver después también escribieron
libros se escribieron, comentarios de que son muy valiosos para nosotros entender más toda esta historia, porque la Biblia es un libro progresivo. La enseñanza de Dios es progresiva. Hoy en día nosotros tenemos mayor madurez de todo esto. Y ahora predicamos escatología. Pero Martín Lutero no predicaba escatología. Martín Lutero predicaba la justificación de la fe porque él era católico del Vaticano, para que lo entiendas así. Él era un monje, San Jerónimo, que cuando el Señor le da la luz para entender la epístola de Pablo a los romanos, se da cuenta que la salvación no es comprándola como el Vaticano hacía a través de un hombre llamado Juan Texel. Ahí es cuando nace la teoría diabólica del purgatorio. Y él se da cuenta que no hay que pagar nada, sino que somos justificados por la fe en Cristo para ser salvos. Amén. Y estos reformadores, sobre todo él, se levantan para combatir, para defender la luz que Dios les había dado contra el mismo Papa y toda la cúpula. Él no estaba predicando el arrebatamiento, pero ahora nosotros lo predicamos. Amén. Porque Dios va poniendo kairos, tiempos específicos para cosas. En ese tiempo el Señor no venía, pero en este tiempo que ha nacido el arrebatamiento poderosamente, es porque el Señor ya viene. Amén. Ok, hay toda una historia eclesiástica muy grande que tenemos que aprender. La historia de la iglesia. Por eso pongo acá, quiero decirte que hay algunas frases en la expresión de este concilio de Calcedonia que nos van a llamar la atención, como los santos padres. Y tú puedes creer que de ahí nace que los curas, con todo respeto a la dignidad del hombre en la creación de Dios, le llaman ahora los santos padres. El padre Juan de la Iglesia Católica tal, el Santo Padre. Otra cosa es que Satanás, el mono de Dios, haya hecho cosas espiritualmente para idolatrar. Esa es otra cosa. ¿Sí me dejo entender? Sí, pastor. Tomando esta referencia, se distorsiona la enseñanza, ¿no? Así es. Por eso te digo, tú puedes, después de aprender todo esto, ir a una iglesia que no enseñen esto y tú o te sientes bien porque te aburres estudiar o te sientes mal porque sabes que lo que enseñan no es lo correcto. Me siento mal, pastor. Entonces no es el lugar donde puedes estar. Amén. Entonces, ¿qué debo de hacer? Orar a Dios para ver cómo Dios va a ser en mí. Amén. Ahora uno dice, le dicen padre, pero ¿por qué? Y uno puede ofender la ignorancia de un amigo católico que él quiere saber la verdad. Y si ellos son falsos, pues yo me alejo. Pero a la hora que tú les explicas que existieron padres apostólicos, después de los apóstoles, que fueron aquellos pastores que predicaban la doctrina de los apóstoles, pero que el demonio agarró estos nombres, estos títulos blasfemos para llevar al Vaticano, como el vicario de Cristo, como padre de la iglesia, sino que hay una parte que tenemos que profundizar
la historia eclesiástica. Porque entre todo esto también hay un hombre llamado Constantino, el emperador Constantino, que cuenta la historia, dicen que se bautizó en el cristianismo. Pero también cuenta la historia que se bautizó como una estrategia. Entonces, hay toda una historia eclesiástica que cuenta de que el cristianismo con el catolicismo fueron uno. Hasta que empezaron a profanar los templos con la religión babilónica de la idolatría. Y ahí hubo una división. Hay toda una historia eclesiástica. Ahora, los padres apostólicos son aquellos hombres que han estado en contacto con los apóstoles y enseñaban verdades bíblicas fundamentales. Ellos no estaban enseñando el reino milenial, a pesar que hay manuscritos poderosos. Los padres de la iglesia son aquellos que siguieron a los padres apostólicos, enseñando y estableciendo las expresiones de nuestra doctrina fundamental. ¿Cuál es la doctrina fundamental? Enseñar a Cristo como sustituto de nuestros pecados. Escúchame bien, mi amado hermano. Y la encarnación de Cristo, de Dios hecho carne. Ahí hay es como ahora, cuesta entender un poco esta doctrina. No lo aprendes de la manera correcta, académicamente. En ese entonces también, por eso existieron concilios. El concilio era para poder confirmar la encarnación de Dios, la humanidad de Dios. Y para tratar de explicar cómo es eso. Te das cuenta que no todo es el diablo, sino que hay cosas que se han tratado de hacer de la mejor manera. Claro, Satanás, el padre de mentira, está metido en todo. No quiero ir rápido. Quiero ir despacio. Porque no quiero que esto te aburra ni te quedes en el aire. Porque lo vas a enseñar después. Perfecto. Tienes que enseñarlo como yo te enseño. Sin impulso. Y ahí acabas el culto y se acabó. Y le dices, la otra semana sigo enseñando. ¿Para qué? Para que les entre y puedan masticar y darse cuenta y puedan entender que no todo es así. Que no todo es que esto. No, tenemos que entender cómo ha pasado una historia de la iglesia. Amén. Amén.